Entonces, como estábamos hablando, el tema que a mí me movilizó hoy día para enfocarme específicamente en el tema de armonización emocional es precisamente porque estamos todas pasando por situaciones más incómodas en algunos momentos, ¿no? Todo lo que escapa de nuestro control, por lo general, nos tiende a generar ansiedad. Pero en realidad no son las situaciones las que nos generan ansiedad, sino nuestros miedos. Esas creencias que se activan en base a cosas que nos han contado, ¿no? De las cosas que pasaron históricamente, por ejemplo, en nuestro país antes. Cada vez que alguien nos cuenta, no, es que en los tiempos de la UP o en los tiempos de la dictadura, esto, lo otro, sin querer queriendo, a todos se nos han activado esas memorias cuando han pasado situaciones similares a lo que alguna vez nos contaron. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer cuando pasan estas cosas? Bueno, en primer lugar hay que hacer un trabajo de darse cuenta, que es mucho de lo que hablaban en la primera charla sobre el manejo de emociones en este mismo encuentro, para los que estuvieron antes. Pero también pueden identificar muy bien cuáles son esos programas que se activan y ver la forma de reprogramar nuestra mente para dejar de interpretar las cosas de una forma que nos genere dolor, sufrimiento de forma automática. Cuando uno no se da cuenta de estas cosas, tiende a sentir emociones de forma automática todo el tiempo. Y es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno toca un instrumento. Cuando un instrumento, por ejemplo un piano, está programado para sonar de determinada manera cuando yo le aprieto una tecla, el problema no es la tecla que yo la haya tocado. Lo que pasa es que esa tecla va a sonar de esa manera porque el piano estaba programado para sonar de esa manera cuando se activa la tecla. Y querámoslo o no, todos nosotros estamos programados sin darnos cuenta para reaccionar de ciertas formas frente a algunas situaciones. Y uno de los grandes temas que todos hemos pasado, y por qué tenemos muchas veces programas que nos hacen sufrir, es porque todos y todas, ahora voy a hablar más en femenino porque somos puras mujeres, en algunos momentos de nuestra vida hemos pasado por situaciones de dolor. Experiencias en las que no nos sentimos suficientemente buenas, en que no nos sentimos valoradas, en que nos sentimos pasadas a llevar por una u otra persona, ya sea el profesor, ya sea nuestros padres, en algunos momentos, porque lamentablemente no ha habido siempre una cultura de cómo educar las emociones. Entonces nos instalaron programas en que nos dijeron que no podíamos tener pataletas, por ejemplo, que estaba mal enojarse, que estaba mal llorar. A las mujeres que son madres, ¿cuántas veces no les han dicho, no, es que tienes que estar bien, tienes que estar bien? Entonces como que uno se ha exigido toda la vida que tengo que estar bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando no estamos bien? Nos sentimos culpables, sentimos que está todo mal, queremos no estar sintiendo ciertas cosas. Y el problema cuando hacemos eso es que con mayor intensidad sentimos esas emociones. Porque hay una frase muy sabia que dice, lo que tú resistes, persiste. Entonces, si yo siento pena, pero no me permito sentir esa pena, lo único que hago es reprimir la pena, pero la voy a sentir igual, solamente que no me doy cuenta de que está ahí. Y después por otras situaciones nada que ver, ¡fum!, se llena el baile, ¿no? Y uno después explota. Y si no explota llorando, explota a través del cuerpo. Y empieza a doler algo, empezamos a tener más jaquecas, por ejemplo, problemas para dormir, etcétera, etcétera. Entonces el tema hoy día emocional, que va más allá de la situación de la contingencia nacional hoy día, es que nuestra cultura está enferma de emociones que no han sido manejadas de una forma adecuada desde la raíz. ¿Por qué? Porque no ha habido una educación emocional. Históricamente, no me refiero ni siquiera a la generación de nosotros, sino que históricamente el ser humano ha descuidado el tema emocional, porque nos hemos enfocado mucho en la parte mental, en el éxito, que la persona inteligente es la que se saca mejores notas, pero no necesariamente la persona más empática, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que simplemente se les perdió importancia y como consecuencia después nadie sabe muy bien cómo manejar sus propias emociones y por lo tanto cuando ya tenemos el síntoma vivo de los dolores de cabeza, de los problemas para dormir, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos? Tomamos algún medicamento, ¿no? Y echamos la culpa al síntoma, como que ya tengo este problema, que es crónico, y que la depresión también, y que este otro problema también, que es genético. Y claro, los genes tienen mucho que ver con esto, pero los genes se alteran no porque sí, sino también por programas que fueron instalados y que quedaron a nivel genético.
y luego se heredaron de generación en generación. Pero la buena noticia es que cada uno de nosotros tenemos el poder de reprogramar toda esa información, todos esos programas que nos hacen sufrir. Tanto los genéticos, que uno dice, no, esto no tiene vuelta atrás, incluso esos, incluso nuestros genes pueden ser modificados cuando nos hacemos cargo de esa información, cuando reprogramamos todas esas creencias que fueron instaladas. Entonces lo que yo voy a explicar hoy día brevemente, después a través de una práctica que vamos a hacer después, que es el tapping, es cómo poder liberar esos programas que estaban instalados en nuestra mente subconsciente. Y también ciertas cosas prácticas que fueron que todos hagamos en el día a día, ¿no? Ciertos hábitos que nos ayudan a mantener la mente en lo positivo para no sentir con tanta frecuencia las emociones que más nos incomodan. Entonces, ¿cuál es el primer paso de esto? Bueno, como bien lo señalaron en la primera charla sobre las emociones, el primer paso es darnos cuenta cómo estoy. Permitirme sentir lo que siento. Cosa que muchas veces no hacemos porque es incómodo, entonces preferimos tomarnos un traguito, evadir, comprar, ¿no? Cuando estamos más o menos mal, entre comillas, lo que hacemos es evadir esas situaciones. Pero el primer paso, que es el más doloroso en un proceso de sanación, es asumir que tengo ciertas heridas que de repente me duelen. Y que el problema no está afuera, sino que el problema está en mí, que no estoy siendo capaz de aceptar que hay algo que me incomoda y que está ahí para ser sanado. Todas las emociones incómodas, el dolor, la angustia, la ansiedad, todas esas emociones, lo único que nos muestran, y que gracias a ellas en realidad podemos sanarnos, es que hay algo que está generando un bloqueo, nada más. Cuando estamos en armonía, que es como bien decían, en amor, o en otras palabras, como a mí me gusta verlo, en fluidez. Cuando las emociones están en armonía, suceden en el momento en que son necesarias. Y todas las emociones a veces son necesarias. Por ejemplo, si es que yo tengo un problema, no sé, hay una amenaza inminente de que algo malo me va a pasar, es súper necesario sentir miedo, porque si no, nos pasarían cosas todo el tiempo sin darnos cuenta. Entonces hay emociones que son necesarias cuando pasan ciertas cosas específicas. El problema es cuando nuestra mente alimenta esas situaciones y les da vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza y hace que después esas situaciones se empiezan a volver más crónicas, esas emociones, y ya no dejan de ser funcionales porque se activan frente a cualquier situación. Entonces, ¿cómo podemos liberar esa información? Ahí viene el segundo paso, y darme cuenta cuándo fue la primera vez o en qué momentos de mi vida yo integré esas creencias sobre esas cosas. Cuando yo aprendí, por ejemplo, que yo no era suficientemente buena, o que me podían pasar ciertas cosas demasiado dolorosas, demasiado negativas. Cuando uno empieza a darse cuenta de la raíz de esos momentos desde la infancia en los que se nos instalaron esos programas, podemos hacer, por ejemplo, una técnica que es mi favorita, que la vamos a hacer luego, el tapping, que es un método que se usa activando ciertos puntos de nuestros circuitos energéticos, y con eso se va liberando los excesos de información en relación a eso. E inmediatamente uno siente como un alivio, como que se empieza a soltar algo que estaba ahí. Eso es una de las técnicas. Hay otras técnicas también de reprogramación mental, como pueden ser la hipnosis, las regresiones, el Psyche, etc. Hay otros caminos, pero el más eficiente y como concreto que yo conozco y que he visto cambios maravillosos en primera persona es el tapping, sobre todo cuando se hace identificando muy bien las causas, que eso es súper importante. Más ratito igual ahora en esta misma presentación lo vamos a hacer y van a poder sentir al menos de forma general cómo esto funciona. Entonces el primer paso sería eso, darme cuenta de qué emociones son las que yo siento, luego poder identificar cuáles son las causas originales de esos programas que se activan para reaccionar de ciertas maneras frente a ciertas situaciones. Y el tercer paso es integrar nuevos programas. Y eso se hace, todo el tiempo uno lo está haciendo de forma inconsciente, sin darnos cuenta cada vez que vemos una película, por ejemplo, de terror o una película muy buena, dependiendo de toda la información que vamos absorbiendo, vamos instalando nuevos programas. Muchas personas no se dan cuenta de eso, entonces escuchan siempre cierta música que les hace bajar la vibración,
películas, noticias y otras cosas que nos mantienen día a día, cuando uno se hace esos hábitos, en un estado más de alerta y como activando más esos programas de que tengo que protegerme, de que algo malo va a pasar, de que las cosas están mal. O uno puede hacerse el hábito de enfocar su atención en las cosas que sí me nutren emocionalmente, ¿no? Con información positiva, con información que me eleva la frecuencia. Y cuando uno hace eso todos los días, por ejemplo, escuchar audios subliminales que ayudan también a reprogramar la mente para el éxito, o escuchar, no sé, encontrarse con personas positivas, hacerse, por ejemplo, terapias de Reiki o otras técnicas energéticas que me ayudan a integrar información amorosa a mi cuerpo. Cuando uno se hace el hábito de hacerse esas cosas, también automáticamente empiezan a cambiar nuestros programas inconscientes y se expande la perspectiva que tenemos de la realidad. Entonces ya no vemos solamente el vaso vacío o ya no vemos las cosas solamente de una manera determinada, sino que podemos ver un poco más allá y por lo tanto no tomando las cosas tan a personal y no sentir la misma rabia o la misma pena o el mismo enojo, angustia que me generan ciertas situaciones. Esto es algo que se puede lograr en el día a día. A veces uno lo puede hacer de manera independiente, ¿no? Buscando por aquí y por allá, que es lo que yo hice al principio, como nutrirme de cierta información, ir a charlas como estas, por ejemplo, hacer cursos y talleres. Y otras veces, un camino que también nos hace como más fácil porque uno puede ver con más claridad cuando te muestran un espejo, es cuando uno empieza a explorar distintas terapias o distintas personas que ya se manejan en ciertos temas específicos emocionales y de la historia de uno. Entonces uno de repente al simplemente contar sobre su propia vida y sus propias cosas, empieza a darse cuenta y a recordar y hacer como estos insights que nos llevan a darnos cuenta de por qué me siento de esta forma y cómo me puedo sentir mejor. Entonces ahora vamos a hacer una breve sesión general de EFT Tapping, que es la técnica que estaban comentando y que yo les dije también recién, que ayuda mucho para liberar emociones atrapadas. Y para eso les voy a pedir, antes de comenzar, que se pongan rectas, con los hombros relajados. Eso es, que respiren lento y profundo por su nariz. Muy bien, eso es. Y para comenzar, les invito a que se observen con los ojitos cerrados, observen cómo están. Cómo está su pecho, por ejemplo, si está contraído, si está relajado. Que observen también cómo se han sentido este último tiempo. Y les voy a pedir que identifiquen una situación que les ha generado mucho estrés últimamente o que les ha generado incomodidad. Puede ser una imagen que hayan visto en las noticias, puede ser algo que les contaron, algo que les pasó personalmente. Una escena que puede ser como de 3 segundos en la cual ustedes puedan ver que se les genera algo interno como de apretado. Puede ser una presión en el pecho, puede ser angustia, pero la van a ver en tercera persona, como si fuese una película, desde afuera. Y van a identificar de 1 a 10 cuánto les afecta esa situación. 1 es muy poquito y 10 es mucho. ¿Lo tienen ya el número, no? ¿Sí? Ya. Perfecto. Y ahora van a abrir sus ojitos. Van a poner recta la mano con la que no escriben. Eso es. Muy bien. Y con la mano que escriben, van a hacer los golpecitos acá en el punto karate. Eso es, tal cual. Mano recta con la que no escriben y con la mano que escriben hacen los golpecitos en el punto karate. Y van a repetir después de mí, aunque haya pasado esa situación. Yo me acepto total, plena y profundamente. De nuevo, aunque haya pasado esa situación, yo me acepto total, plena y profundamente. Una vez más, aunque haya pasado esa situación, yo me acepto total, plena y profundamente.
Muy bien. Y ahora van a hacer con la mano acá arriba. Ese poco aquí, los golpecitos aquí en la coronilla y van a repetir mentalmente después de mí. Esta situación ha sido muy incómoda. Generó mucha incomodidad y mucha molestia. Ahora donde empiezan las cejas, necesito que me hagan con los ojos abiertos para que me vean. Ahí donde empiezan las cejas, ha sido incómoda esta situación, la van a observar desde afuera, van a recordar lo mal que se sintieron al verla, ahora por fuera de la ceja. Eso es. Ahora abajo del ojo, y vas a repetir mentalmente entonces, mientras lo
cerrados, pueden volver a cerrarlos, inhalar profundo por su nariz. Exhala. Cualquier residuo que haya quedado de esa experiencia. Nuevamente, inhala profundo por tu nariz. Exhala, eso es. Una vez más. Inhala profundo. Exhala y vas a volver a mirar esa situación que antes te generaba tanta tensión. Y vas a ver ahora, cuando recuerdas esa situación, cómo te sientes. Vas a darte cuenta, tu cuerpo, cómo se siente en este momento a partir de esa misma experiencia. Y te vas a dar cuenta de que probablemente ha bajado, sí, ¿no es cierto? Baja un puntito, 2, en algunos casos 5, 6, depende de cada persona. Pero lo importante es que algo se ha liberado. Te vas a agradecer por lo que acabas de hacer, lo que acabas de permitir. Si no ha bajado, quizás es porque no has encontrado la causa específica. Puede ser que haya otra experiencia previa que haya generado esa carga emocional. Entonces puedes volver a probar la técnica con otra experiencia y darte permiso para poder soltar, que es lo más importante, porque uno no puede hacer nada que realmente uno a veces no esté dispuesto a soltar. Y ese es un proceso de cada uno a veces ya se siente listo para dejar atrás ciertas emociones y cuando eso pasa, naturalmente se libera aún más. Así que ahora les invito a que suavemente abran sus ojitos, eso es, que me cuenten ahí como cuántos números les habrá bajado. ¿Se acuerdan más o menos o no? ¿De cuánto a cuánto les bajó la intensidad? ¿A 5? De 8 a 5 te bajó la intensidad. Perfecto. ¿A quién más que quiere compartir su experiencia? ¿Cuánto le habrá bajado? Parecido, de 8 a 4. Maravilloso. Por lo general, cuando esto baja, baja. Y ya después no vuelve a subir. En algunos casos sube un poquitito, pero nunca llega al mismo nivel de antes. Y el ideal, obviamente, es que cada uno lo pueda seguir haciendo por su cuenta. Esto es una técnica que es tan simple como la acabamos de hacer, solo que cuando uno empieza a identificar bien las causas, sobre todo las más profundas, que son las que empezamos a experimentar en la infancia, porque esos son los pesos más pesados, las experiencias de cuando éramos pequeños, que estábamos sin programas, se nos instalaron programas más pesados por experiencias dolorosas desde chica. Una vez que empezamos a hacer el tapping con esas situaciones de más atrás, las demás situaciones inmediatamente también bajan mucho. Entonces, las invito a que sigan explorando y probando también otros caminos. Hay muchas formas que pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Lo importante es estar abiertas y dispuestas a liberar esas mochilas que hemos elegido sostener inconscientemente, ¿no? Nadie tiene algo que no ha permitido. Cada vez que uno siente una pena acumulada, una rabia acumulada, un estrés acumulado, es porque uno se ha permitido seguir con esa emoción constantemente. Entonces, estas técnicas ayudan para eso. El autoconocimiento también, que es lo más importante, tal como hablaban en la primera charla. Y la disposición al cambio, a mirar las cosas con otros ojos, porque como lo hicimos ahora, no son solamente los golpecitos lo que liberan información, es mirar la misma experiencia desde afuera, que es una práctica de mindfulness que se recomienda hacer todo el tiempo. Si es que uno, cada vez que estamos con un problema, que nos vemos involucrados, somos capaces de tomar distancia y mirarlo desde afuera, nos va a afectar mucho menos. Porque vamos a entender que el problema no es el problema que estamos sintiendo en sí, sino que son nuestros pensamientos, es nuestra mente la que nos genera nuestras emociones. Entonces es urgente que aprendamos a manejar nuestra mente para dejar de sentir las emociones que sentimos cuando no son.